Y ahora sí, continuamos con el Congreso Maizar 2025 aquí en la Sala Bayer. Tendremos un panel un tanto diferente por la dinámica. En la primera fila vamos a tener a los diputados nacionales Pablo Cervi, Paula Omodio, Francisco Morchio, Rogelio Iparraguirre, junto con Ángeles Naveira, presidente de Barbechando. Va a moderar este panel Ignacio Garciarena de Barbechando, y ya tenemos aquí ubicados por suerte a todo el panel: Rodolfo Rossi de Axoja, Carolina Bondolich de Fada, Luis Urriza de Argentrigo, Enrique Moro de Asagir, y ahora sí, bajo el lema Espacio Legislativo del Agro, el campo tiene voz y voto, les doy pie para que comiencen. Buenas tardes a todos, gracias por estar, gracias por participar. De alguna manera, el nombre del panel, Espacio Legislativo del Agro, el campo tiene voz y voto, esa pregunta nos cuestiona muchas cosas, ¿no? A ver, si me dejan rápidamente, en otra época de vida del agro argentino, había una representatividad genuina y fuerte del sector agropecuario en ese momento, y que mucho tiempo se fue perdiendo. De alguna manera, esta pregunta nos plantea qué estamos haciendo hoy, y queremos presentarles, queremos mostrarles qué es lo que se está trabajando, qué instituciones estamos coordinándonos para poder justamente hablarle a la política, hablarle principalmente a uno de los tres poderes del Estado, que es el poder legislativo, que para mi consideración es el más importante, porque es el que pone las reglas, más allá de que algún otro lo ejecuta y que alguien más media sobre quién tiene razón o no, que es el judicial. Así que quería presentarles a quienes están presentes aquí, que ya los nombraron, pero que de alguna manera representan a la agroindustria, que es ese complejo, ese ecosistema en el cual nosotros nos desenvolvemos. Ya no hablamos de producción exclusivamente, sino que entendemos que es un ecosistema bastante más amplio y heterogéneo. El Comité Ejecutivo Agroindustrial está formado por 9 instituciones, Barbechando coordinando ese manejo, y además nos acompañan 4 cadenas de los 4 principales cultivos de pampa húmeda, también ACREA, PRESID, CONINAGRO y la Asociación de Semilleros Argentinos. Así que si les parece como dinámica, les voy a tirar una pregunta a cada uno de los representantes de las instituciones que nos acompañan en este trabajo, para que de alguna manera nos cuenten en qué consiste, de qué trata la cuestión. Rodolfo Rossi, presidente de Axoja. Concretamente, ¿qué oportunidades ves en el largo plazo si el espacio legislativo junto con el Comité Ejecutivo ABI logran trabajar de manera fluida y coordinada de acá en adelante? Hola. Gracias. Bueno, yo creo que hay una historia en la Argentina de las últimas décadas donde han quedado muchas cosas pendientes desde el punto de vista legislativo. No solamente las cadenas, sino que muchas de las entidades históricamente han tenido en la posibilidad, digamos, de presentar inquietudes. Me voy a referir fundamentalmente al Poder Legislativo, que evidentemente no llegaron a buen final. Tenemos temas clásicos pendientes que han traspasado gobiernos, pero lo más importante no es para hablar para atrás, sino para adelante. Yo creo que después de que empezó a andar en el barro Barbechando, que fue a fines de la década del 2000, con lo que llamaba la crisis del campo, el tema de los DECs,
tan elevados, etcétera, etcétera, se empezó a iniciar un camino que de a poco se ha ido consolidando, no en un reclamo, sino en la propuesta a la política. En estos últimos años se ha fortalecido la agrupación con la creación del Consejo Directivo ABI, del cual formamos parte, que como bien decimos, tratamos de proveer información, de ser una retaguardia técnica, como Angie muchas veces dice, para poder informar a los legisladores. Yo creo que el tema del olvido de todos estos años de la agroindustria es un tema sistémico. Un tema sistémico que obviamente por su definición tiene varias aristas. Lo más importante es que hoy tenemos que hacer un trabajo colaborativo, un trabajo conjunto, un trabajo de propuestas, y hoy hay una capacitación, digamos, en muchos de los estamentos, en muchas instituciones locales que pueden dar propuestas con buenos fundamentos científicos, económicos, sociales, ambientales, que de eso un poco se trata. Yo veo el futuro mejor, siempre lo hemos visto. No puedo decir de que no ha habido planes, por lo menos de hasta dónde puede llegar el tema agroindustrial en la Argentina. Todos los gobiernos nos han llamado y nos hemos sentado en una mesa y hemos proyectado esa famosa 160, 180 o 200, 220 mil toneladas, si nos referimos a lo que son los granos, ni hablar del tema ganadero, etcétera. El potencial existió siempre, sin embargo, no hubo políticas para que todo esto esté apalancado y esté ayudado. Al contrario, todo pasa, o gran parte pasa, por un tema de caja, como muy bien dijo Federico Zerboni en su discurso, y bueno, eso es fundamental también para frenar, más el que habla por la cadena de soja. Ya termino. Como cadena, la colaboración que hacemos a Barbechando y al ABI es que nosotros, como se dice ahora, se trabaja 24/7 y podemos filtrar cuáles son realmente los temas que nos interesa y coincidir con el resto de las instituciones y, bueno, presentarlo a los legisladores, que son, en definitiva, los que tienen que tomar las decisiones, crear las políticas, etcétera. Y el concepto de que es con la política es lo que de alguna manera nos incentiva a seguir trabajando. Gracias, Rodolfo. Carolina Bandolich es directora ejecutiva de FADA. ¿Qué rol considerás que tiene FADA justamente en la construcción de políticas públicas? Bien, FADA para nosotros tiene un rol fundamental en la política pública, en la construcción de políticas públicas nacionales, provinciales y regionales, fundamentalmente por algo que mencionó Rodolfo también, la elaboración y la provisión de información. Pero no solamente que esa información se provee, sino que la elaboramos internamente en la Fundación, analizando, procesando datos, estableciendo metodologías, buscando las mejores metodologías, las apropiadas para cada cadena. Y también pensar que no solo es para los ejecutores de políticas públicas, sino también para compartir con otras instituciones con las cuales nos hacemos eco de muchos de esos trabajos. Igualmente para hacerlos llegar al público en general. Respecto a las políticas públicas, hay que pensarlas como soluciones a problemáticas. Y para eso es fundamental tener un diagnóstico, que es justamente lo que tratamos de hacer todos los días en FADA, buscar el mejor diagnóstico de cada una de las cadenas, con esos datos, con esos informes, con ese trabajo interno constante a veces con respecto a algunos temas. Sin saber qué pasa en cada cadena y dónde está la problemática, difícilmente podamos transmitírselos a otros, como son nuestros legisladores, y contárselos y hacerles saber cuál es la política adecuada, si no podemos nosotros también determinar dónde están esas problemáticas. Y también desde FADA nos ocupamos de sugerir humildemente algunas soluciones, algunas propuestas de políticas.
que consideramos son un aporte, un granito de arena y una manera de ver esas problemáticas. No necesariamente la solución adecuada, pero bueno, al menos esbozamos, delineamos algunas propuestas de políticas públicas para que no solamente llegue el diagnóstico, sino también alguna idea de solución. Igualmente, respecto a la provisión de información, para nosotros, y creo que para todas las instituciones, sabemos que es fundamental el público en general que le llegue esa información, porque no podemos pedir que apoyen las propuestas de políticas públicas, ya sean de los legisladores o de las instituciones, de FADA, de Barbechando, de Axoja, si no saben a dónde están las problemáticas. Entonces pasa a ser fundamental y determinante que el público en general conozca de qué se trata la problemática de cada una de las cadenas y poder transmitírselos y poder hacerles llegar la solución. Después, por supuesto, está en el público, en aquellas personas, en cualquier ciudadano, apoyar o no la propuesta de política pública que surja de las instituciones, de FADA, de los legisladores. Pero poner en conocimiento es muy relevante para nosotros también y creemos que FADA, además de proveer esa información y elaborarla a los ejecutores de políticas y compartirla con otras organizaciones, su rol en la construcción de políticas públicas está en hacer llegar esos informes, esos análisis, esos datos al público en general. Carolina, información de calidad. Yo creo que lo que caracteriza a FADA, más de algunos de ustedes habrán visto las infografías que publica FADA respecto a la composición de precio de carne o de leche o de pan. Es mucho más que eso lo que ellos hacen y es información de calidad. Te están aplaudiendo, gracias. Bueno, Ignacio, ahí te sumo, yo para no hacerla tan larga, porque sé que los tiempos están acotados, somos varios, también es cierto que trabajamos mucho en llegar con herramientas y con medios que sean de fácil comprensión, lo cual tampoco es fácil, porque cada trabajo tiene una metodología, tiene estudio, tiene mucho trabajo detrás, pero bueno, hacemos un trabajo enorme, nosotros solemos decir de traducción, para que cualquiera pueda entenderlo gracias a la utilización de esas herramientas que vos mencionas también. Sí, el aporte de FADA es fundamental para la generación de información para poder comunicar y transferirle a los legisladores nuestra realidad en números. Enrique, vamos a hablar del tiempo. ¿Qué rol juega el tiempo en esta construcción? ¿Cómo se sostiene una agenda común más allá del ciclo político o el ciclo económico? Linda pregunta. Bueno, la mayoría me reconoce como representante de la producción primaria y ante el compromiso de dar una opinión al respecto, me gusta ser autocrítico y como soy el mayor del panel, me voy a referir un minuto a la historia. Casi toda mi vida he participado en instituciones relacionadas al ecosistema, lo que antes decíamos sector, y puedo decir como síntesis que han sido mucho más los desacuerdos que los entendimientos. De chico veía discusiones entre productores grandes y pequeños, luego la industria contra el agro y la industria, más tarde desaveniencia entre instituciones que representaban al ecosistema. Y si nos ampliamos en esa ventana y nos vamos un poco más lejos todavía, podemos razonar qué pasó de cuando los gobiernos tenían 8 ministerios, de los cuales 6 participaban, representaban, estaban gente del agro. ¿Cuándo fue el disparador que nos marcó esa distracción? La 125. Nos dimos cuenta que nos habíamos distraído en las tareas diarias o otros motivos y dejamos en manos de gente que está con otros fines decidiendo por nosotros. Así que ese golpe, la 125, despertó, diríamos, nuevas cosas, desde creación de instituciones, como es el caso de Barbechando, otras, pero más que todo lo que se notó en ese periodo, unión de instituciones que hasta allí
parecía que cada uno iba por la suya. Por lo tanto, y como soy optimista por naturaleza, eso es la historia. Entiendo o siento que hay aire de cambio, que de parte de las instituciones del ecosistema estamos, o por lo menos me pongo en primer lugar, tratando de unir voluntades entre las instituciones, más allá que haya particularidades, pero unir posturas, cosa que a los que le toca gobernar, a ustedes, aquí en particular en la parte legislativa, traten de tener del sector un mensaje lo más claro posible. Pasamos muchos años donde cada uno le hablaba al oído a otro con una postura diferente y la mejor acción era no hacer nada. Nos esforzamos en este momento para tratar de unificar criterios, tratar de tener un mensaje claro y si por eso es poco o si fuera poco, tratar de colaborar con la política, estamos absolutamente convencidos que es el camino. Y a su vez, la otra mitad del optimismo es la permeabilidad que veo en ustedes, no solo aquí, sino lo que vemos casi a diario en el Congreso, en las oficinas de Arbechando, donde realmente podemos tener un diálogo y de ahí la esperanza de que podamos tener políticas públicas, verdaderas políticas públicas, que como dijo Nacho en su presentación, creo que es el único camino que podemos tener políticas perdurables, tener la seguridad que necesitamos para la inversión y para todo lo que necesita nuestro país. Y ya acá no solo, y para cerrar, en beneficio del ecosistema agroindustrial, sino para el bien común de toda la sociedad argentina. Así que muchas gracias. Gracias, Enrique. Esa caja de resonancia que es el Congreso, ¿no? Que es ese lugar de discusión de políticas perdurables. Luis, bueno, ahora está por empezar la siembra de trigo. Si Dios quiere, dejó de llover. Vamos a tener un poquito más de piso para empezar la siembra. ¿Cuál crees vos que es el rol del Congreso y de las políticas públicas en general para darle previsibilidad a un sector como el del trigo, por ejemplo, que vos representás? Primero me parece que tenemos como que revalorizar el rol del Congreso, por lo menos para la comunidad en general, ¿no? Los que somos actores de esto, y por eso acá les agradezco los representantes del Congreso que están hoy acá y todo el trabajo que están haciendo, porque es clave. Yo empezaría por un tema de plazo, de las políticas públicas de las que todos hablamos, estamos pensando en política de largo plazo, que es lo que no estamos pudiendo sostener en Argentina en general y para la producción particularmente y para la producción agroindustrial peor, que cambian permanentemente. Entonces, volver a retomar la construcción de política de los consensos que logra el Congreso y desde lo que naturalmente por Constitución muchas de estas cosas terminan en temas fiscales, son roles del Congreso y que no sean delegados. Es construir desde la base, donde debemos volver a reconstruir, y ese camino de alguna manera lo hemos perdido un rumbo, relevancia en décadas, ¿no? Y creo que el resultado que estamos teniendo, que como decía Rodolfo hoy, es subóptimo, digamos que todo el potencial que todos sabemos que tiene todo el sector no lo estamos explorando, es causa de haber perdido ese rumbo, y lo que se está construyendo ahora es volver a reconstruir políticas en el lugar de largo plazo donde las necesitamos, que es en el Congreso. Yendo a cuáles son, a la siembra de trigo que empezó ahora, se trabó con la lluvia, pero que empezó ahora, como vos decías, un poco los grandes temas que son claves para el trigo también son prácticamente lo mismo que para el resto de las cadenas, pero por decir, son los que están trabajando ahora. Derecho de exportación es clave, es lo que pasó la semana pasada, pero fíjense la coyuntura que estamos viendo, cambiamos los derechos de exportación para el trigo para mejor, pero para el resto de las cadenas no, pero una semana antes de la siembra. Bueno, me parece que es un buen ejemplo de la falta de previsibilidad que tenemos y que debemos reconstruir desde el Congreso. Derecho de exportación, propiedad intelectual, que hace años que estamos, décadas, no sé, pero que estamos intentando trabajar en el Congreso y no funciona. Temas clave como fertilizantes, que son para todas las cadenas, una ley que promocione fertilizantes, riego, seguros,
por decir algunos de los temas. Con esos temas ya cambiarían radicalmente el escenario para todas las cadenas y lo más, lo voy a decir por la positiva, lo más motivante es que son inversiones para el Estado y que tiene una renta altísima. Y si uno calcula la renta del Estado invirtiendo en seguros, invirtiendo en fertilizantes, digamos, desgravando los impuestos que cobran fertilizantes, si eso fuese una inversión, como lo es, para tener más producción, son de altísima rentabilidad. Lo que pasa es que el Estado, es entendible, todos lo sabemos, vivimos en crisis en Argentina, no puede focalizarse en eso porque los ejecutivos que van, los gobiernos que nos fuimos sucediendo, no tienen el tiempo o la energía para focalizarse en esas cosas. Así ha pasado. Así que yo celebro de que estén acá, les agradezco nuevamente a las instituciones, a todas, aprovechando, coordinando y a todas las instituciones que lo están trabajando, pero sobre todo a los legisladores que estén en esto, y soy optimista de que capaz que este es un buen momento para volver a construir esa base, esa plataforma, que en este caso son básicamente leyes y básicamente promociones, con alta inversión, con alta tasa de renta para el Estado, que son las que necesitamos para el sector y van a repercutir en todo el país. Gracias, Luis. Gracias. Ángeles Naveira, presidente de Barbechando. A ver, déjame... Nos metemos en el mejor de los mundos. Imaginemos hacia adelante un escenario, una perspectiva. ¿Cómo ves de acá los próximos 10 años el funcionamiento de esta asociación entre instituciones de la agroindustria y el espacio legislativo? ¿Qué deberíamos construir para que eso suceda? Bueno, primero muy buenas tardes a todos. Gracias por estar después del almuerzo y con esas caras de entusiasmo. Mientras voy pensando qué responderte, Nacho, le voy a agradecer a nuestros representantes de las instituciones, los voy a invitar a que bajemos del escenario para que puedan entonces subir los señores diputados. Todo lo vamos a hacer en vivo y en directo, así desordenado como nos gusta a nosotros. Y cuando ellos bajen, por favor, diputados, les pido un aplauso para nuestros amigos. Gracias. Gracias, Caro. Gracias, Rodolfo. Todo esto no estaba en el libreto, pero como hay que ser, hay que optimizar el tiempo, dicen. Nacho, ¿qué pregunta? Yo estoy totalmente convencida que este espacio que nació, se creó y se formó en el año 2023, que es el Comité Ejecutivo ABI, es la respuesta a lo que necesita la Argentina. Instituciones juntas trabajando con un objetivo común. Dejamos todos los egos y los sacos de lado y ponemos los mejores esfuerzos para acompañar el enorme desafío que tienen los señores y las señoras que han aceptado la responsabilidad de ser diputados y senadores de la Nación. Si nosotros, desde nuestro lugar, no les hablamos en un mensaje común y con ideas básicas comunes, ustedes nos van a seguir contestando lo que nos han contestado los últimos 30 años. Seguí participando. Entonces yo veo un comité ejecutivo ABI que hoy tiene 10 instituciones con la posibilidad de seguir creciendo y sumando más instituciones que tengan ese objetivo común. Un agradecimiento enorme a los que se han puesto al hombro este desafío, porque no era común en la Argentina ver eso. El agro estaba acostumbrado a ir de a uno y nos lo decían todos. De acá a 10 años veo un instituto Pensar Agro a la criolla, respetado, fortalecido y que sea la verdadera retaguardia técnica que necesita el Congreso para tener las políticas públicas. Y el espacio legislativo interpartidario del agro que hoy ustedes conforman, con más de 60 participantes, lo veo sin duda con un número suficiente para defender a la República Argentina de todo el que quiera volver a venir a hacer lo que hemos hecho los últimos 30 años. No vamos a permitirle a nadie que vuelva a poner sus intereses personales por arriba de la Argentina. Pero eso solo lo vamos a poder conseguir cuando estos señores nos ayuden a seguir trayendo más y más legisladores hasta que tengamos la cantidad necesaria. Ustedes lo vivieron en Brasil y saben que eso se puede. Así que eso es lo que tengo, Nacho, para decirte. Y como vos me dijiste, cuando termines te podés ir retirando. Así que le voy a entregar el micrófono a Rogelio. Gracias, Angie. Gracias. Sabemos que muchas veces la distancia entre quien genera el conocimiento y el que toma decisiones a veces son distancias largas. Pero cuando esos mundos se conectan, entendemos que se pueden lograr cosas maravillosas. Rogelio, te voy a preguntar a vos,
Rogelio Iparraguirre, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué condiciones crees vos que deberían darse para que el agro pueda convertirse en un actor más influyente dentro del diseño de políticas públicas en Argentina? Bueno, gracias. Aprovecho por agradecer por la invitación, felicitar por la realización de este Maizar maravilloso, otra vez más, a las instituciones participantes, obviamente a los integrantes de Maizar, pero al resto de las instituciones, especialmente en mi caso a las chicas y los chicos, sobre todo las chicas de Barbechando, por el laburo que hacen y cómo le meten, realmente es admirable y explican, al menos para mí en una medida no menor, por qué empieza a ser posible algo de esto que planteaba Angie. Terminamos con la dulzura y vamos con... No, cortemos con la dulzura. Si hay condiciones, ¿no? Me decías o cuáles debieran ser, o si hay condiciones para que el sector del agro, en definitiva, tenga una mayor ascendencia, una mayor capacidad de incidencia en el diseño de políticas públicas, en el diseño y sobre todo la puesta en práctica, ¿no? de políticas públicas. Y bueno, depende. La verdad, no digo nada nuevo, como todo en la vida, ¿no? Depende, pero uno podría decir, sí, sin lugar a dudas, en eso estamos hablando de un sector que representa el 20% de nuestro producto, el 20% del empleo privado, el 60% de las exportaciones, etcétera, etcétera, qué duda cabe. Y sin embargo, la realidad no se muestra, digamos, tan amable, ¿no? En lo que hace a la relación del sector más pujante, más potente de nuestro país y el sector público, ¿no? Y su capacidad de escucha y de apertura para diseñar en conjunto y poner en práctica políticas públicas. ¿Y de qué depende? Bueno, depende en primerísimo lugar de ser capaces de generar horizontes de mediano y largo plazo. Lo decía Rodolfo recién, dice, proyectos ha habido, no quiero citarlo, pero palabras más, palabras menos, lo que decía es, no puedo decir que no haya habido proyectos en todos los gobiernos, lo que no hemos logrado ver son realizaciones. Luis decía algo de lo que estoy diciendo, es decir, del horizonte mediano plazo. Entonces lo que falta, y tomo una frase que le escuché decir en mi ciudad, Tandil, soy tandilense, Tandilero, orgullosamente tandilense, a mi colega de otro espacio político, del radicalismo, Fabio Ketglas, ¿no? Que decía, nos venimos escuchando ese tiempo diciendo que nos falta un proyecto, Proyectos tenemos un montón. Lo que nos falta de una vez es una visión, para recuperar una mirada un poquito más larga, ¿no? Para poner las luces altas e iluminar un poquito más lejos. Y para eso, creo, nos faltan o debiéramos cumplir dos condiciones que yo pongo en duda. Por eso digo, no vengo, digamos, a tirar el baldazo de agua fría o a cambiar el ánimo constructivo que estos espacios tienen y deben tener y uno lo celebra y por eso está acá, sino apenas a, por lo menos, compartir lo que es mi visión del panorama actual. Cuando digo actual no me estoy refiriendo al puro presente, a este gobierno del cual yo no formo parte, me refiero al anterior del cual yo formé parte, al anterior del cual no formé parte, del anterior del que sí formé parte. Se darán cuenta, soy un diputado peronista. Lo que creo es que no logramos reunir las condiciones para tener horizonte de mediano plazo. Y para mí esas condiciones son dos centrales y es tener previsibilidad. El mediano plazo requiere previsibilidad. Es imposible pensar en el mediano plazo si vivimos en el puro hoy, ¿no? Y estamos resolviendo la coyuntura permanentemente. Y digamos, fortalecer nuestras capacidades de construcción de consensos y trabajo en equipo. Y entonces vuelvo a la triste realidad. Ninguna de esas dos condiciones no solo parecen estar dándose, sino más bien lo contrario. Digamos, uno hace un paneo así medio rápido por el presente de la Argentina y más bien pareciera que ocurre lo contrario. Es un país en el que si hay algo de lo que carecemos hace ya mucho tiempo es de previsibilidad y es un país donde todos los días se profundiza un poco más la incapacidad de las dirigencias, no solo la dirigencia política, particularmente la dirigencia política, y uno se hace cargo de la parte que le toca, pero las dirigencias en general. En nuestro país no para de profundizarse nuestra incapacidad para producir espacios efectivos, conducentes de diálogo, de trabajo en conjunto, para materializar resultados, para que no sean, como decía Rodolfo, solo proyectos. Nosotros intentamos mirarnos en el espejo de Brasil, en este plano, ¿no? En otras cosas también. En otras cosas los brasileños intentarán mirarse en el nuestro, como puede ser el fútbol, por ejemplo. Pero en este plano,
por la experiencia que han transitado ellos con el bloque parlamentario, ¿no? Decía Angie, hoy somos 60 legisladores, el espacio parlamentario, ya vamos a ir, eso no para de crecer. Bueno, yo me he puesto a estudiar, obviamente, por integrar este espacio, la experiencia de Brasil, cortame cuando haga falta, pero quiero decir una cosa. No esperaron, me parece que lo que hizo la diferencia allá es que no esperaron los sectores del agro, las entidades, los productores, a que la clase política adquiriera la madurez suficiente para reunirnos, sino que maduró el sector, maduró políticamente, ¿sí? Y llevó esa madurez al Parlamento. Yo no quiero polemizar al cueste, pero no creo que tampoco esa condición hoy la estemos cumpliendo en la Argentina. Me parece sí que se están dando pasos muy importantes, muy auspiciosos, muy alentadores, pero todavía insuficientes. Termino con más que una anécdota, contando, y acá mis colegas estuvieron presentes allí, y podrán ratificar o no esto que voy a decir, pero algo muy reciente del Congreso, que habla un poco a las claras para mí de esta incapacidad que todavía tenemos. Hace apenas 3 semanas atrás, la Comisión de Agricultura, de la cual por lo menos Francisco, Paula, integrás, ¿no? Pablo, Francisco y yo integramos, entre otros, ¿no? Por supuesto, una convocatoria, comisión de la Comisión de Agricultura, bien digo, con el objetivo de dictaminar, de obtener un dictamen sobre un proyecto de reducción progresiva de retenciones, para que en un horizonte bastante largo, pero digamos en un horizonte de tiempo determinado, llegaran finalmente a 0 en la Argentina. A nosotros, a mí en particular, me llamó la atención, digamos, ¿no? Cuando vi la convocatoria, que era con el objeto de dictaminar, por 2 razones. En primer lugar, porque supuse, y bueno, la realidad me demostró que no estaba equivocado, es de sentido común, no hay que ser ningún genio, el bloque oficialista, que como es de esperar, y está muy bien que así sea, defiende las posiciones del Ejecutivo, es decir, del Presidente de la Nación en la materia, no acompañase esa iniciativa. Efectivamente así ocurrió con el bloque de La Libertad Avanza, y el bloque al que pertenezco yo, el del peronismo, 98 legisladores, primera minoría del Congreso, no había participado de la elaboración de ese proyecto. Lo cual no quiere decir que no estemos trabajando en eso, muy por el contrario. ¿No? Entonces, matemáticamente no me daban los números para ver cómo era que se iba a llegar al dictamen. Sin ponerme, digamos, a profundizar en la cuestión burocrática, que es muy aburrida, lo digo, en el Congreso se requiere un dictamen de comisión o de comisiones para poder ir al Pleno, ¿no? Al recinto, a sancionar, o a darle media sanción o sanción completa a una ley. No me daban los números. Bueno, la realidad me demostró que no estaba equivocado, efectivamente no estaban los números, sin las firmas, por motivos distintos, ¿no? De otros 2 bloques importantes, del bloque del oficialismo y del bloque al que pertenezco, eso no iba a ocurrir, no ocurrió de hecho. ¿Qué planteamos allí? Dijimos, bueno, no pudo ser hoy, nosotros queremos ser parte, estamos trabajando en una alternativa de reducción de retenciones, es un debate que, imagínense, en el peronismo es un debate arduo, pero sabiendo que pasaron ya, si no me equivoco, 16, 17, 18 años de la 125 que se mencionaba como un parteaguas hoy y 23 años de la imposición de las retenciones, uno tiene que tener la capacidad de entender cuándo pasó suficiente agua bajo el puente para poder volver a trabajar sobre un tema, ¿no? Entonces dijimos, queremos ser parte, estamos trabajando en el tema del bloque, se lo hemos transmitido a las entidades con posterioridad a esa reunión. Y la pregunta que hago, y termino con ¿no? Para ser bien práctico y conciso en el ejemplo que estoy poniendo. Entonces, uno diría, en estas 3 semanas que transcurrieron, donde no pudo haber dictamen, estamos hablando de la eliminación de las retenciones o de una baja progresiva en el tiempo, porque no se reunía el número, el Congreso es eso, la correlación de fuerzas que es reflejo de la voluntad popular, ni más ni menos, y hay que conseguir el número, lógicamente, así funciona. Un sector que es la primera minoría dice, estamos para trabajar en esto, pero queremos trabajar con ustedes, no queremos ser convidados después. ¿Qué es lo que debió haber ocurrido estas 3 semanas? Bueno, nosotros debimos haber recibido llamados, vamos a decir, che, ustedes manifestaron en la comisión que están para laburar esto, bueno, sentémonos a ver en qué nos podemos poner. Bueno, no recibimos ninguno. Y termino entonces con esto. ¿Qué quiero decir? Pareciera ser que los límites que tenemos, y hablo en primera persona del plural, no estoy señalando con el dedo a otros, los límites que tenemos desde la clase política para dar este paso adelante no deben ser replicados por el sector. El sector nos tiene que demostrar a nosotros que tiene la madurez que nosotros no terminamos de construir. Creo que se están dando esos pasos, me parece que espacios como este van
En ese sentido yo celebro y saludo esas iniciativas. Me parece que si miramos lo de Brasil como un ejemplo, tenemos que aprender de cómo se fue dando. Fue adelante la producción y atrás la dirigencia política. Debemos mirar ese ejemplo que creo que puede ser un camino a imitar. Gracias, Rogelio. Paula Omodeo, perdón. ¿Cómo levanto esto? Perdón, Paula Omodeo, diputada por la provincia de Tucumán. Desde las instituciones de la agroindustria insistimos que las pymes son la base de la producción agropecuaria. Y vos sos una fiel defensora de ese concepto, lo tenemos claro. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las pymes cuando intentan impulsar, o ustedes desde el Congreso, cuando intentan impulsar proyectos vinculados al desarrollo del agro? ¿Son cuestiones políticas, técnicas, culturales, económicas? Bueno, primero agradecerles por estar acá, por escucharnos, por generar estos espacios interpartidarios. Y pasando de lleno a la pregunta, y por ahí hablando desde la experiencia, ¿no?, de haber impulsado proyectos, creo que, a ver, yo vi como 2 congresos y me parece que en estos años Argentina y el Congreso está aprendiendo de lo que hicimos mal, ¿no? Por mucho tiempo se pensó en solucionar los problemas de las pymes de manera sectorial. Y esta lógica de confrontar sectores tiene mucho rédito político, ¿no? Porque yo defiendo a las autopartes, yo defiendo al campo, yo defiendo a... Entonces, como la política lo que buscaba por ahí era generar una necesidad y darte una solución, ¿no? Por ahí más burdamente, como que te da un palazo, pero después te daba un poco una muleta y vos le tenías que decir gracias, señores políticos, por haberme dado una solución. Y muchas veces es la misma política o el propio Estado con malas regulaciones la que generaba los problemas. Entonces, yo lo que creo es que muchas veces, desde esa mirada mezquina de la política, lo que tratamos es de generar regímenes de fomento que se traducían en subsidio cruzado entre sectores, y empezaba una puja territorial o política de acuerdo al interés que cada uno defendía como legislador, ¿no? Entonces decía, bueno, los tucumanos defienden al limón o al azúcar, los de la región pampeana la soja, en Neuquén la manzana, los autopartes, las petroleras, como que siempre vimos eso, y que se traducía en un modelo económico donde la tasa efectiva de asistencia del Estado por sector era altamente distorsiva, discriminatoria, y donde sectores como el campo, por ejemplo, se veía especialmente perjudicada versus, por ejemplo, el sector textil. Entonces, me parece que ahí era donde estaba el primer escollo, y entender, y yo me quedo, Angie una vez fue invitada a la Comisión de Pymes y sintetizó muy bien lo que nosotros, o desde mi espacio, ahí que somos un espacio chiquitito, el Partido Naranja, ese que está ahí, venimos sosteniendo, pero con muchos sectores, es bastante transversal, que es que las pymes y las pymes agroindustriales no necesitan medidas como específicas de rescate. Lo que necesitamos es reglas parejas para todos, para que puedan competir en libertad y mostrar cuán eficiente cada uno es decir, que los dejen trabajar. Entonces, me parece que lo que tenemos que tenemos que dejar de pensar incluso es en medidas específicas para las pymes. Yo sé que las pymes dan el 80% de la mano de obra. Yo sé que las grandes impulsoras e inversoras y formadoras de capital humano son las pymes. Pero incluso si yo pienso en regímenes de fomento especiales para las pymes, genero este enanismo, es decir, donde es muy costoso pasarme de pyme a grande, y yo no quiero tener más empleados registrados en blanco porque pierdo beneficios. Yo, viste que para ser pyme vos calificás de acuerdo a la cantidad de empleados. Yo no quiero pasarme de facturación porque me paso responsable inscripto. Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar para que no se generen estas trabas que generan pujas políticas
es en reglas generales para todas que generen los incentivos necesarios para crecer y que no se genere competencia entre industria a ver quién es el tocado por la varita mágica. Entonces, ¿a qué tenemos que tender? Tenemos que tender a la eliminación de régimen de fomento, medida transitoria, algo para, no sé, ahora en Tucumán se habla mucho del subsidio al flete, de la compensación al flete que esté lejos del puerto. Bueno, ¿eso cómo se va a pagar? Entonces el que está cerca del puerto, Santa Fe, dice, no, ¿por qué yo, Santa Fe o Buenos Aires, tengo que subsidiar? Entonces empieza eso que impide los consensos. Cuando nosotros pensamos en reglas parejas, desregulación, bueno, yo no es por hacer marketing de la ley Impulso Pyme, pero de hecho hoy a la tarde voy a estar hablando de eso. Muchas de las cosas que nosotros venimos impulsando, este gobierno las está llevando adelante, te da la pauta que el problema era un tema de que cada uno representaba su interés. Y está bien que cada diputado o senador represente el mejor interés, pero no tiene que ser desde la lógica de que el otro es mi competencia, sino justamente me encanta la nueva palabra que usamos, que es ecosistema. Es decir, digamos, son como subsistemas que generan un sistema donde todo es interdependiente y yo necesito formación de capital humano y de tecnología para desarrollar el sector agroindustrial. Entonces, el problema era esta competencia de que cada uno defendiendo un interés, los lobbies sectoriales por ahí más fuertes que otros, entonces generan esta discriminación gigante entre regímenes altamente subsidiados y regímenes altamente castigados, como son los derechos de exportación para el campo. Entonces, en ese sentido tenemos que dejar de pensar en régimen de fomento para el maíz, régimen de fomento para el bioetanol, régimen de fomento para Tucumán, para el norte, para las economías regionales, para las pymes, y empezar a decir qué es lo que me tengo que sacar de encima para poder competir en igualdad de condiciones. Gracias, Paula. Pablo, voy a apelar a vos a tu doble condición, de productor agropecuario e industrial, y de que venís, Pablo Servi, diputado nacional por la provincia de Neuquén, y que venís justamente de una provincia petrolera donde el lobby sectorial tiene mucha actividad. De esa doble condición, ¿qué crees que podríamos aprender de ese lobby bien entendido, ¿no? Lobby significa esto, generar empatía, generar consenso, generar confianza entre los actores para que puedan construir juntos. ¿Qué crees que podríamos importar del sector petrolero a este ecosistema AVI? Bueno, primero que nada agradecer el espacio a Maizar, a Barbechando, esta invitación y a poder compartir con colegas este espacio. Y bueno, más allá de esto de hablar más por el lado del sector energético, yo soy ingeniero agrónomo y dicen que uno lo identifica al ingeniero agrónomo porque cuando le preguntas algo dice, o te contesta depende, ¿no? Un poco lo que decía. Porque realmente estamos acostumbrados a depender del clima, de las variables que uno no maneja y en eso quizás tiene más previsibilidad la industria hidrocarburífera, pero también tiene otras cuestiones, ¿no? Creo que lo que hay que ver es la institucionalidad que tienen, se ponen de acuerdo, llegan con acuerdos construidos, eso facilita la labor de alguna manera del legislador, o de última se trabajan en conjunto, pero dando discusiones y acordando para llegar al recinto un poco lo que decía Rogelio, con ciertas cuestiones o consensos avanzados, porque en el recinto normalmente se vota y se puede llegar a tocar algo, pero los consensos se construyen antes entre las instituciones, al elaborar los proyectos y durante el trabajo en comisiones, esos son los momentos de discusión. Creo que en eso el sector trabaja en construir estos consensos, y creo que desde antes, ¿no? Uno ve ahora las obras grandes que se están haciendo, por ejemplo, ¿cuál es el problema que tienen o tenían de logística? Tenían el petróleo, Vaca Muerta tenía una gran cantidad de petróleo, pero hay que sacarlo. ¿Cómo hacemos para sacarlo? Y bueno, hay que construir oleoductos. ¿Cómo hacemos con el oleoducto? Y bueno, una empresa se lo pone al frente como es YPF, lidera el proceso y a la par ya tiene vendido el espacio de transporte para cuando se haga. Entonces, una empresa lidera, se lo pone al frente y atrás va el resto y ya lleva la obra adelante. Está el gas, tenés el gas asociado que sale en el pozo junto con el petróleo, que es un tema donde colocarlo, y hay mucho gas, digamos, toda una ventana seca en Vaca Muerta,
y hay que sacarlo. Entonces, bueno, está el tema del GNL, ¿qué hay que hacer para el GNL? Ahí se trabajó, en su momento hubo un proyecto del gobierno anterior de GNL que no logró salir, pero estaba muy en línea con lo que después fue la ley bases y lo que hace al capítulo de hidrocarburos y al RIGI, ¿no? Para generar un mecanismo, una previsibilidad que decías, estos son inversiones que hay que recuperar a 20, 30 años. Se generó el mecanismo y hoy una empresa como PAE toma la posta, primero YPF, pero después toma PAE y atrás se suma YPF, se suben otras empresas y se hace la infraestructura. Entonces, creo que esto, también pensando en esta instancia que se habla de infraestructura, creo que la logística hoy es uno de los grandes temas, ¿no? A solucionar el tema de los costos de flete. Argentina creo que estamos en $50 promedio por tonelada, Estados Unidos está en 30 y Brasil estaba en 70, pero creo que bajándolos rápidamente, promedio creo que también se podría estudiar algún tema de cómo trabajar en conjunto, más allá de lo legislativo, o que lo legislativo también o los espacios como que se están dando aprovechando permita este trabajo institucional y poder generar las condiciones. El otro tema que no es menor es que los gobernadores se sientan. Normalmente cuando estamos tratando un tema del agro están los gobernadores dando vuelta alrededor, si no están en una oficina al lado están ahí. ¿Por qué? Porque las regalías, que son el 12 o el 15%, las pagan directamente las empresas a los gobernadores. Entonces la provincia sabe cuánto le aporta el sector y creo que en eso también habría que hacer sensibilización de cuánto aporta el agro a provincias como Buenos Aires, como Santa Fe, como Córdoba, que creo que en proporción serían similares a lo que les aportan los hidrocarburos a la provincia de Neuquén, y los gobernadores se involucran totalmente. Y también hay algo que es importante, los patagónicos, cuando es un tema de energía, no hay diferencia política. Los 5 diputados de mi provincia estábamos, algunos nos sentábamos, los otros nos decían, che, vos que te sentás ahí tendrías que mirar este tema, y en ese sentido se deja de lado por ahí la diferencia política y se trabaja en conjunto. Entonces, creo que hay cosas para ver, porque creo que la institucionalidad, o lo ponía también, lo resaltaban antes, creo que la institucionalidad privada es clave en la democracia y en la construcción de este tipo de cuestiones, más allá de que los legisladores tenemos que hacer nuestro trabajo, pero creo que eso es importante porque también hubo una posibilidad en el 2022 de sacar la ley agrobioindustrial que contemplaba los saldos técnicos de IVA, que estamos todos de acuerdo que es un serio problema, amortización anticipada y el tema de la evaluación de los stocks ganaderos, que eran 3 temas muy importantes, pero creo que ahí no fue un problema del Congreso porque estábamos de acuerdo para sacarlo, sino del otro lado, o del gobierno y de las instituciones de ponerse de acuerdo, ¿no? Creo que eso posiblemente podría ser las cosas que podríamos mirar, ¿no? Gracias, Pablo. Y antes de que nos echen, Francisco, y nos apaguen la luz. Francisco Morquio, diputado por la provincia de Entre Ríos. Vos fuiste legislador provincial y ahora sos diputado nacional. En un Congreso con tanta fragmentación que suele haber, de hecho es un espacio muy heterogéneo, ¿qué condiciones hacen posible que legisladores de distintos partidos trabajen juntos en temas agroindustriales? Ante todo, Ignacio, agradecer a Barbechando y a Maizar por esta invitación. Yo creo que la condición necesaria es una vocación de diálogo y una vocación de diálogo en busca de un consenso. Y para lograr ese consenso hay que poner el foco en temas en los que estemos de acuerdo, temas básicos en los que estemos de acuerdo, y no en los matices. Acá somos 4 diputados de distintos bloques. Si nos ponemos a discutir en matices, nos peleamos en un minuto, armamos un lío acá, bárbaro, tremendo. Pero sí creo que estamos los 4 y muchos más de acuerdo o podríamos estar en temas básicos para lograr ese consenso. Yo creo que también tiene que haber algún pedido de la sociedad, en este caso de los productores agropecuarios, directo o a través de las organizaciones que los nuclean, de que nos pongamos de acuerdo en temas básicos. A veces he escuchado, yo soy productor agropecuario y político al mismo tiempo, pero es más, devenido en político, siempre voy a ser productor agropecuario, pero muchas veces escucho gente de la política que dice los del campo no se terminan de poner de acuerdo. Entonces es muy difícil que el mensaje llegue claro como debe llegar. Y ese pedido de acuerdos que debería llegar de la sociedad, hoy tiene un gran peligro. Hoy se está aplaudiendo el disenso.
Si estamos festejando la adjetivación, la descalificación, el desprecio por el adversario, es muy difícil que logremos entender que el mensaje es que nosotros tenemos que lograr acuerdos entre nosotros cuatro y entre muchos más. No quiero dejar pasar el tema que hoy me dijeron, la palabra confianza. Yo vengo de un sector, el sector agropecuario, donde la confianza es normal. La palabra vale, vos arreglás a 30 días y en 30 días las cosas pasan como tienen que pasar. Y la verdad que en la política de la cual soy parte hace 9 años, eso es lo raro. Pero al mismo tiempo me di cuenta, en experiencias que he tenido, que uno de los valores más grandes que puede tener un dirigente político es ser confiable. Y son los que hacen diferencia. A mí me ha tocado destrabar cosas en mi rol de presidente de bloque de Juntos por el Cambio, con el presidente de bloque de Unión por la Patria, porque confiamos uno en el otro y las cosas se dieron. Y volviendo a esos puntos básicos, yo fui anotando algunos al vuelo que me parece que no podemos no estar de acuerdo, que el campo es una ventaja comparativa de este país. Comparado con otros países, creo que estamos todos de acuerdo. Que el campo no es más el del 1800 y que el campo actual genera trabajo y genera valor agregado de la tranquera para adentro y de la tranquera para afuera, creo que estamos todos de acuerdo. Que se entienda lo que decía la diputada sobre las pymes, que se entienda que el campo en su mayoría son pymes. Hay grandes empresas que siembran miles de hectáreas, grandes fideicomisos que tienen ganaderos que tienen muchas cabezas, pero lo normal es que los productores sean pymes y en su mayoría familiares, y que hacen un entramado en Tandil, en Tucumán, en Ayacucho, en Gualeguay, un entramado beneficioso para esas sociedades. Para mí fue muy frustrante que gobiernos que yo apoyé no terminaron de entender, cuando estaban a favor del campo, que el campo era así, que eran pymes. Por eso quienes están en los lugares de decisión tienen que saber esto y nosotros se lo tenemos que transmitir. Un tema con el medio ambiente. Los productores agropecuarios elegimos trabajar en contacto con la naturaleza. Muchos estudiamos para trabajar en contacto con la naturaleza. Con lo cual los primeros ambientalistas somos nosotros. Tenemos clarísimo un concepto que a los de afuera hay que explicárselo, que es la sustentabilidad. Por eso hacemos siembra directa, por eso rotamos los cultivos, por eso a veces tenemos que rotar con ganadería. Y porque queremos que el campo que sembramos nosotros hoy, si Dios quiere y si les gusta, nuestros hijos lo siembren el día de mañana, independientemente que el campo sea arrendado o no. Entonces nosotros somos los primeros que cuidamos y queremos el medio ambiente, porque elegimos trabajar ahí. Y vuelvo a los productores. Nosotros como país tenemos una ventaja comparativa inmensa contra otros países. Tenemos un clima excelente, tenemos suelos excelentes, pero lo que mejor tenemos en el sector es la calidad de nuestros productores agropecuarios. Nuestros productores agropecuarios son de primer nivel mundial. Trabajaron y produjeron en la adversidad durante años y años. Otro tema en el que tenemos que estar de acuerdo, creo que de eso no hay duda. Y lo último, y si nos ponemos de acuerdo en esto, ya nos ponemos a trabajar y nos van a empezar a salir las cosas. Que si al campo argentino le va bien, no solo le va a ir bien a los productores agropecuarios, que bien se lo merecen, sino que le va a ir bien a todos los argentinos. El día que nos pongamos de acuerdo en estas cosas, vamos a poder trabajar y vamos a poder salir adelante. Gracias, Francisco. Bueno, queríamos de alguna manera mostrar este trabajo conjunto entre las instituciones del agro y la política legislativa. Como ven, hay muchos temas consensuados y que hay una base solidísima para poder construir. No es esa caja de Pandora donde puede salir cualquier cosa del Congreso. Yo creo que se puede conversar, se puede trabajar en políticas públicas de calidad para justamente tener esa perspectiva a largo plazo que tanto buscamos. Le queríamos agradecer, gracias Paula, gracias Francisco, Pablo, Rogelio, y a los presidentes y representantes de las instituciones que nos acompañan por este espacio. Y queríamos agradecer a ustedes la presencia y gracias al staff por la paciencia que nos tuvieron y les agradecemos mucho. Los invitamos a que se suban, nos sacamos una foto.
Y así vamos cerrando. Gracias.